pastora que pueda pasar. Voy a pedir también, por pedir que no sea, ¿no? A Sirenia, que pueda estar orando por la pastora, por su palabra que nos va a traer. Amén, Señor, amén. Gracias, María, tenemos un cumpleaños ahí. Bueno, si me permiten, voy a poner esto un poquito más al medio. Gracias, Fran, y a todos los músicos, a Julio, a Oscar, Clever, también a Juan, por su ayuda allí detrás, que está detrás, pero nos es muy útil, ¿verdad? Porque si no, como que nos perdemos un poquito y también con el audio. Bueno, damos muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con vosotras. Les prometo que hoy no voy a ser tan extensa como la última vez. Reconozco que la última vez se me fue la mano en el tiempo, pero hoy voy a ser más breve. Bueno, si alguna no me ha entregado la hojita y me la puede pasar, a ver, para compartir ahora un poquito las respuestas. No se asusten que como las encuestas por lo general son anónimas, yo no sé ni tengo idea, no conozco las letras de vosotras, así que no pasa nada, no importa lo que hayan puesto. Pero sí es bueno, ¿verdad? Porque lo que vamos a estar conversando en esta tarde, pues nos puede ayudar. Y a lo mejor lo que pusiste ahí en ese papelito, pues te das cuenta cuando terminemos de conversar en esta tarde que estás enfocada, que estás bien en tu perspectiva de si conoces bien al Señor o no, o te das cuenta que tenías una idea ahí un poquito que no era la real, y entonces pues el tiempo en esta tarde te ayuda a ver las cosas de otra manera. Gracias por todo el tiempo previo, Betsabé, y no solamente lo que ha pasado aquí, o sea, lo que ha pasado aquí ha llevado un tiempo de preparación por nuestra hermana Antonia, por nuestra hermana María Ángeles, también Betsabé, Ana, así que le agradecemos a ellas también por su trabajo, por su esfuerzo, la entrada tan bonita que prepararon, ¿verdad? Esa cortina, cuando se caiga un poquito más la tarde, pues las luces está muy lindo para tirarse fotos y muy hermoso, así que agradecemos a ellas también y a los hombres que ayudaron a abrir los huecos y tal, porque bueno, eso no se puso solo ahí, así que agradecemos también al esfuerzo de ellos, también a todo lo que Ana tiene preparado allí detrás, las mesas, o sea, es un trabajo en equipo que se agradece, ¿verdad? Y ellas lo han preparado con mucho amor para todas vosotras, así que en esta tarde siéntete importante, bienvenida, arropada, porque hay muchas que prepararon esto para que tú puedas hoy ser bendecida de parte del Señor. Bueno, pues vamos a compartir rapidito algunas ideas de las que escribieron aquí en la hojita. Ana estaba diciendo que estas preguntas estaban muy difíciles. ¿Fue Ana o fue Mari? Bueno, alguien por ahí estaba diciendo que las preguntas estaban muy difíciles. No estaban difíciles. Que había que pensar un poquito para responder. Puede ser. La primera pregunta, ¿cuándo tuviste un encuentro personal con Dios? Por supuesto que estábamos preguntando, una hermana puso,
Déjame ver si encuentro. Cuando me convertí. Exactamente. Esta hermana no puso el año, ni puso los años, pero es que esa era la respuesta. O sea, ¿cuándo fue ese encuentro personal con Dios? Claro que fue el día que nos convertimos. Ese fue el primer encuentro que cada una de nosotras tuvo con el Señor de verdad. Porque a lo mejor antes de eso tú tenías conciencia de que Dios existía, ¿verdad? Yo tenía conciencia de que Dios existía, porque nací en una familia donde mis padres, gracias a Dios, eran cristianos. Pero hasta que yo no tuve 12 años y un mes, yo no comprendí y yo no tuve certeza de la existencia de Dios y de que Dios había enviado a su Hijo por salvarme. O sea, yo sabía que Dios existía, pero un día fue que tuve esa convicción. Así que esta hermana, bueno, todas pusieron, por ejemplo, esta puso a finales del 2015, esta hermana puso en el año 99, esta hermana puso hace 15 años, otra puso en el 1993, muy bien, y esta hermana puso cuando me convertí, así que muy bien las respuestas. Esta puso hace 19, o sea, creo que dice 19 o 15 años más o menos. Otra que se convirtió en el 93, otra puso hace 45 años, así que bien, yo creo que esa es una de las que, no voy a preguntar quién fue, pero tal vez es una de las hermanas que más tiempo lleva en la fe. Así que qué bueno esa respuesta. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Conoces a Dios? Entonces, voy a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, todas las que participaron pusieron que sí conocen a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos tener esa convicción de que conocemos al Señor. Dice la tercera pregunta: ¿cuánto le conoces? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. No voy a decir. 6. 7. 8 pusieron que mucho, que lo conocen mucho. 1, 2, 3 pusieron que lo suficiente y 1, 2, 3, 4 y 5 pusieron que poco. Y una de esas que puso que poco, puso que quiero conocerlo cada día más. Qué bueno. O sea, debemos conocer al Señor cada día más. Qué bueno que hay hermanas que lo conocen mucho. Y eso es importante, porque supongo que esas hermanas que conocen mucho al Señor viven una vida que agrada al Señor. Porque si yo conozco mucho al Señor, yo sé lo que Dios quiere para mi vida, y eso quiere decir que vivo una vida agradándole a Él. Las hermanas que pusieron que poco, qué bueno que son sinceras, porque están reconociendo que necesitan conocer más del Señor. Y las hermanas que pusieron lo suficiente, yo sé que anhelan en su corazón también conocer más, porque nunca es suficiente. No, miren, una cosa suficiente es que no necesita más. Estamos claras en el concepto, ¿verdad? Cuando ya yo no quiero más comida, yo digo, es suficiente, porque ya no cabe más en mi cuerpo. Nunca es suficiente lo que conocemos del Señor. Siempre necesitamos conocer más. Y bueno, la última pregunta, ¿crees que puedas llegar a conocerlo más? Y todo el mundo puso que sí. Así que, muy bien, las que pusieron suficiente, después reconocen que necesitan conocerlo más, porque es que es así.
Nunca es suficiente en el conocimiento de Dios. Y por último, dice la última pregunta, ¿qué debes hacer para conocerlo más? Más comunión con Él, muy bien. Oír, leer y poner en práctica su palabra. Fortalecer mi relación con Él a través de la oración y mi comunión, muy bien. Buscarlo cada día y escudriñar su palabra. Pasar más tiempo con Dios. Leer la Biblia y orar. Más tiempo de intimidad. Buscarlo en oración y lectura de la Biblia. Obedecer su palabra y al Espíritu Santo. Servirle poniendo mis dones a su servicio. Conocer más de la palabra, estar a solas con Él. Orar y poner en práctica su palabra. Esforzarme más. Buscándolo más en las oraciones. Estrechar mi intimidad con tiempo de calidad. Muy buenas respuestas, porque todo eso es lo que nos hace conocer más al Señor. Bueno, muchas gracias a todas las que participaron. Muchas gracias por sus respuestas y por su honestidad. Les recuerdo que esta serie que hemos creado se llama Mujeres del Reino. Y en el encuentro de abril hablamos de que una mujer del reino ama. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el tema? Una mujer del reino ama a su familia. Y el tiempo de hoy le hemos titulado Una mujer del reino conoce a su rey. Y hoy cantábamos, sobre todo esta última canción y la otra también, al rey Hosanna. Aquí en España, a diferencia de otros países, hay un rey, ¿verdad? Aquí en España hay un rey, igual que en Inglaterra, y no sé si Dinamarca, otros países. Eso en Latinoamérica no se ve. En Latinoamérica nunca ha habido reyes. Aun cuando España importó muchas de las costumbres y el idioma y tal, esa parte no se importó. La parte de la monarquía, ¿no? Se dice. No se importó a Latinoamérica. Así que para nosotros es muy interesante esto de los reyes y todo esto, y de la familia real y de las infantas y todo eso. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se llama el rey de España? Felipe. Todo el mundo sabe quién es el rey de España, ¿verdad? Pero ¿alguna de vosotras conoce de verdad al rey de España? No. ¿Y el presidente de España cómo se llama? ¿Pedro qué? Pedro así como que el vecino al lado. Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe, ¿verdad? O sea, lo ve ahí y sabe que él es el presidente. Todo esbelto él y todo eso. ¿Y lo conocen? ¿Vosotras conocéis a Pedro Sánchez? No. ¿Y Penélope Cruz? ¿Quién es Penélope Cruz? Una actriz. Todo el mundo, ¿han visto alguna película de Penélope Cruz, verdad? Alguna que otra película. Bien, ha ganado Oscar, creo, o Goya, y todos esos premios. Muy buena actriz de hace muchos años. ¿La conocen? No. No es lo mismo saber quién es alguien que conocer a alguien, ¿verdad? Y tal vez si yo les preguntara ahora, como mismo hicimos estas preguntas al principio, ¿quién es Dios? Y ustedes me van a decir cosas acerca de Dios. Y seguro me van a decir atributos de Dios. Pero si yo les preguntara, y olvídense ahora de la encuestica que hicimos al principio, ¿conoces tú de verdad a Dios? ¿Tú conoces a Dios en su magnitud, en su esencia, en todo lo que Él es? Hermanas, mientras vivamos aquí en la tierra, nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su inmensidad, en todo lo que Él es. Pero sí podemos ir conociendo poco a poco a nuestro Dios según le busquemos y según estemos en comunión con Él, como vosotras mismas escribisteis en la encuesta. O sea, ustedes están en lo cierto, están ubicadas, saben qué tienen que hacer para conocer más a Dios cada día.
Quiero que busquen en sus Biblias, que busquéis en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Palabras de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí Cristo dio una definición de qué cosa es conocer a Dios. Dice que la vida eterna es que conozcan a Dios, el único verdadero Dios. Así que, ¿cómo comenzamos conociendo a Dios? Con ese primer paso de ese primer día, cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Eso es lo primero para conocer a Dios. No se conoce a Dios por pasar un curso de teología. No se conoce a Dios por estar en un seminario. ¿Saben que hay teólogos ateos? Eso parece una contradicción. Pero hay personas que estudian teología, que es el estudio de Dios, sin embargo, no creen en Dios. Y lo estudian para mero conocimiento, para saber un poco más. Así que el primer paso para conocer a Dios es tener la vida eterna. Y vosotras la tenéis porque lo han escrito y porque sabemos que tienen una relación personal con el Señor. Vamos entonces a estar hablando de dos cosas muy importantes que no son nuevas, que las han escrito ahí, que ustedes las conocen, pero que si somos sinceras, no siempre las practicamos. Básicamente, conocemos a nuestro Rey, a nuestro Dios, orando, leyendo y obedeciendo su palabra. Esas son las principales maneras que el Señor ha puesto a nuestra disposición para conocerlo a Él. Si no las cumplimos, no vamos a conocer a Dios. Y vamos a vivir en esta vida por propia fuerza, por propia agilidad y habilidad humana, y no porque de verdad conocemos a nuestro Señor. Y vamos a hablar primero de la oración. Nada nuevo, nada que vosotras no sabéis, pero algo que queremos estar recordando y compartiendo para animarlas, todas, animarnos a hacerlo más. La oración es, ¿cómo definimos oración? Siempre. La oración es hablar con Dios. Y no puedes tener una relación personal con una persona con la que no hablas. Tan simple como es, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo una relación con Antonia si nunca hablo con Antonia. Eso es imposible. Tenemos que hablar para conocernos, ¿verdad? Esta semana conversaba con una hermana con la que nunca me había sentado a conversar. Ya esa hermana y yo nos conocemos un poquito más. Porque siempre habría sido, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, un abrazo. Pero esta semana hemos tenido tiempo de compartir. Ya esa hermana y yo nos conocemos un poquito más. Para conocer a Dios tenemos que hablar con Él. Y escuchen algunos de estos conceptos. Dice, puedo tener una relación intelectual con Jesús sin la oración. Es decir, puedo creer en Él como persona o como personaje histórico y nunca hablar con Él. O sea, yo sé que Jesús está ahí, existe, fue alguien que vivió en la tierra, que murió y tal, pero nunca hablar con Él. Eso es una relación intelectual. Puedo tener una relación institucional, es decir, puedo pertenecer a una iglesia, puedo asistir a la iglesia, pero nunca hablar con Jesús. Puedo tener una relación social con Jesús sin oración. Vengo a la iglesia, comparto con la gente de la iglesia, salgo con la gente de la iglesia, colaboro aquí con cosas de la iglesia, pero no hablo con Jesús.
No puedes tener una relación personal a menos que ores. Y cuanto más lo hagas, más le creerás de manera profunda. Mientras más ores, más creerás en Jesús de manera profunda. Con todo, o sea, todo con un propósito: conocer al Dios de la Biblia, conocer a nuestro Rey. Cuando ores, ora para conocer a Dios. El otro día, hace unos domingos, Ángeles escribió, pensé que era cuando había dirigido, pero no, fue en el chat. Ángeles pedía oración por Andrés, creo que fue en ese momento, y Ángeles escribía, hasta que no estamos enfermos, no vemos la mano de Dios como sanador, o algo así. Hasta que no tenemos una necesidad, no vemos a Dios como proveedor. Y es que cuando vivimos en esta vida y oramos por nuestros problemas y hablamos con Dios y nos sinceramos, es cuando podemos experimentar y conocer los atributos de Dios que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Pero necesitamos parar y orar. A veces tenemos la oración como el último recurso y no como el primero. Yo no sé si ya conté esta ilustración aquí o tal vez vosotras la habéis leído en algún lugar. Se cuenta de una fábrica de telas, una fábrica que no es moderna, o sea, una fábrica es una ilustración de algo que sucedió algún tiempo, que todo el proceso de hacer la tela era casi que manual. O sea, las máquinas tenían una parte, pero el obrero tenía una parte importante en el telar. Ustedes saben que las telas se hacen con hilos, ¿no? O sea, son varios hilos unidos que forman la tela. Bueno, pues en esa fábrica había una orden que cada obrero, cada trabajador, cada operario tenía delante de su máquina, de su puesto de trabajo. Si los hilos se enredan, llame al capataz, o sea, al manager, al jefe, al administrador. Si los hilos de la máquina por alguna razón se enredaban, el operario, ¿qué tenía que hacer? Llamar al capataz. Pero había alguien que llevaba varios años trabajando en esa fábrica de telas. Y en un momento su telar se volvió medio loco y los hilos se enredaron. Y este obrero dijo, yo no necesito llamar al capataz. Yo llevo aquí trabajando muchos años, yo puedo arreglar esto solo. E intentó desenredar aquella madeja de hilos. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Se enredaba más y se enredaba más y se enredaba más. Y al final, ¿qué tuvo que hacer? Llamar al capataz. Cuando el capataz vino, ya ustedes saben lo que se armó allí, y el capataz le dijo, ¿qué dice ese cartel que tienes ahí? Sí, pero yo pensaba que porque llevo tantos años. Esa orden siempre hay que cumplirla. Lo primero que hay que hacer cuando se enreden los hilos es llamar al capataz. Hermanas, así pasa en nuestra vida. Cuando tenemos un problema, cuando las cosas se enredan, se complican, no tratemos nosotras, pero mira, es mi matrimonio, ya yo llevo 20 años de casada, que yo conozco a este hombre, que yo no voy a saber. Es mi hijo, pero si yo lo parí, yo sé lo que yo tengo que hacer para resolver este problema. Pero mira, es que yo conozco a alguien que en esta situación. Y entonces recurrimos a soluciones humanas y cuando todo eso falla, entonces oramos. O en el medio del proceso, en lo que estamos tratando de resolver por nuestros medios, entonces oramos. Primero hay que llamar y hay que hablar con Dios. Hagamos un alto en nuestra vida cada día. Cuando se complica, cuando no se complica, cuando está todo bien, cuando están las cosas mal. Y hablemos con Dios, porque es lo mejor para tener una relación y conocerlo a Él. Parar y orar. A Dios se le conoce, y esto es muy importante, progresivamente. Yo les pregunto, esas hermanas que conocieron al Señor en el año 90 y tanto, hace 40 años, ¿usted conoce a Dios ahora más de lo que lo conocía en aquel momento o lo conoce igual? Más.
Porque es un proceso que va en ascenso. Cada día lo conocemos más, o así debiera ser. No podemos quedarnos estancadas ahí en ese Dios que al principio fue nuestro Salvador, que nos limpió de nuestros pecados. Hay que seguir conociendo a Dios en otras áreas y en otros atributos de Él. Vamos a ver algunos hombres de la Biblia. Y me van a decir de manera rápida, para no demorarnos mucho, cómo ustedes saben que esas personas, según lo que narra la Biblia, pues fue progresivo su conocimiento de Dios. Por ejemplo, Abraham. A ver, cuando conocemos a Abraham en la Biblia, estaba ahí, se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham, no tenía hijos, lo conocemos ahí que se casó con Sara, ¿verdad? Y salió. Su padre le dijo, vamos a salir de aquí, de Ur de los Caldeos, y vamos a irnos. Después se quedaron en una ciudad y él y Sara siguieron. Abraham se mete en Egipto, dice mentira. Yo no sé si se acuerdan de esa parte. Abraham dice mentira, que Sara era su hermana. Después se llevó a su sobrino Lot. Ahí también se buscaron problemas, Sodoma, Gomorra, toda esa historia. Van conmigo, ¿verdad? Pero Abraham tiene un encuentro con Dios. Y Abraham sigue el progreso de su vida espiritual. Entonces, pasa lo de Agar, Ismael, pero sigue Abraham conociendo a Dios hasta que llega ¿quién? Isaac, el hijo de la promesa. Dios le concede a Abraham un hijo. Abraham sigue creciendo en su fe, pero llega a la cumbre, lo máximo de Abraham, que ¿qué fue? Cuando Dios le dice que sacrifique, que entregue a su hijo. Y hasta ese momento toda esa fe de Abraham que fue así, que fue creciendo, que Abraham se fue equivocando, pero fue creciendo y fue acercándose más a Dios. Cuando llegó ese momento, ¿qué hizo Abraham? Entregó su hijo. Él no sabía cómo Dios iba a hacer la cosa, pero él lo entregó. Y ahí entonces vino lo maravilloso que ustedes conocen. ¿Y cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. Así que ¿el conocimiento de Abraham acerca de Dios fue creciendo o no? Sí. ¿Saben que a Abraham se le conoce en la Biblia como amigo de Dios? Qué maravilloso, ¿verdad? Que a un hombre se le ponga ese título como amigo de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, cerquita ahí de Abraham, a Jacob. Jacob desde que nació estaba dando dolores de cabeza. Ustedes saben que Jacob era mellizo, se dice aquí mellizo. Ajá. ¿Y cómo salió Jacob de la barriga de su mamá? Agarrado del calcañar de su hermano Esaú, que había salido primero. Fíjense, ya desde pequeño. De hecho, el nombre Jacob significa suplantador o el que suplanta. Así que Jacob también lo vemos en su vida que fue así. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, ¿recuerdan? O con el ángel de Dios, ¿qué hizo Jacob? Peleó. ¿Y por qué peleó? Y se agarró ahí del muslo. ¿Y qué le dijo? Hasta que no me bendigas, no te suelto. Y después Jacob, ¿en quién se convirtió? En Israel, el padre de Israel. O sea, Dios le cambió el nombre, le puso Israel y de ahí salieron los 12 hijos, las 12 tribus de Israel y todo lo demás que sucedió. También fue creciendo el conocimiento de Jacob, ¿verdad? Vamos a ver otra persona que aunque en su historia no se utiliza o no aparece el nombre de Dios, también fue madurando en su relación con Dios. Esther. ¿Quién era Esther? Pero antes de ser reina, ¿quién era? Nadie. Una esclava, una sobrina de un judío que estaba allí en Persia. Y sin embargo, su tío la había educado, la había enseñado en el conocimiento a Dios. Y cuando vino el tiempo difícil, ¿qué hizo Esther? ¿Qué mandó hacer al pueblo de los judíos? Antes de ella presentarse al rey, a orar. 3 días de ayuno y de oración. Y después de eso que vino, la victoria. Yo estoy segura, aunque la Biblia no lo dice, que Esther en ese tiempo conoció más al Señor. Y bueno,
vamos a poner un último ejemplo. Tengo otros, pero vamos a poner el último ejemplo. Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador, un hombre allí del vulgo, sin letras, todo impetuoso, todo impulsivo, todo sanguíneo, que metía la pata cada vez que hablaba. Sin embargo, su conocimiento y su cercanía con el Señor, ¿qué le permitió? Llegar a ser un hombre que un día cuando predicó se convirtieron 3,000 personas. Y llegó a ser uno de los hombres, de los discípulos que llevó el evangelio a los gentiles y que hizo posible que la iglesia se extendiera. Así que, ¿es posible conocer al Señor? Sí, pero es de manera progresiva, poco a poco, pero depende mucho de ti y de mí. A lo largo de este proceso, estos hombres y mujeres conocieron a Dios. Para ello fue necesaria la perseverancia delante de Dios. De lo contrario, y escuchen bien esta idea, podemos tener a un Dios distorsionado o hecho a nuestra medida. Porque cuando no conocemos bien a Dios y vivimos nuestra vida a nuestra manera y sacando nuestras propias conclusiones, porque no estudiamos la Biblia, porque no oramos y no hablamos con Él, confundimos y creemos cosas erróneas acerca de Dios. Un día hablé con una mujer, ella quería consejería y tal, porque tenía un problema, venía de otra iglesia, estaba de visita en La Habana, y fue a hablar conmigo y me dijo, no, porque yo sé que Dios me tiene que ayudar, porque la Biblia dice que Dios aprieta pero no ahoga. Y yo le dije, ¿la Biblia no dice eso? Sí, la Biblia dice eso. Dígole, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada de eso. Porque de hecho ella estaba en pecado. Bueno, es una historia ahí un poco casi que de novela. Y yo le dije, eso no lo dice la Biblia. Dios no es así. Y a veces somos así. A veces vivimos nuestra vida de una manera que tenemos un concepto equivocado de Dios. Y tenemos a Dios o como uno que siempre castiga, que siempre condena, que siempre disciplina, o lo tenemos como uno bueno, que no importa todo lo que hagamos, que nos perdona todo, que no hay consecuencias. Y no nos damos cuenta que no es de esa manera. O que yo puedo hacer y deshacer y después vuelvo a la iglesia y me voy y vivo y no pasa nada porque ya soy salva y entonces, y eso nos da un poco conocimiento de Dios. O que venga alguien con otra doctrina y que nos diga otra cosa, que entonces nos confunda y nos vayamos de la iglesia. Y tantas cosas pueden suceder porque no tenemos un conocimiento claro de Dios. Spurgeon, el predicador inglés, dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 a predicar. Es importante orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ahí está entonces la oración modelo del Padre Nuestro. Se cuenta de un pastor que llegó un día a una librería cristiana. Él estaba loco por ir a una librería cristiana porque en su país no había. Y llegó a la puerta y de pronto ve así, como a esta distancia más o menos, un letrero que decía, cerrado. Y dice que dijo, y yo que he venido hasta aquí y ahora la librería está cerrada. Pero él notó que el cartel habían otras letricas más pequeñas y se acercó para leer bien lo que decía. Entonces, el cartel decía así, encima de la palabra cerrado decía, los oídos de nuestro Padre nunca se han cerrado a las oraciones de sus hijos. O sea, era una manera de llamar la atención a las personas para que se acercaran. Y bueno, la librería no estaba cerrada, estaba abierta. Miren, la línea de acceso a Dios nunca nos va a dar ocupada, ni fuera del área de cobertura, ni sin señal, ni sin dinero, ni el móvil que usted llama no puede ser alcanzado. El qué sé yo cuántas de esas cosas nos pasan cuando llamamos por teléfono. Siempre está accesible, asequible, dispuesto. Yo no sé cómo Él lo hace. Millones de personas hablándole al mismo tiempo y en diferentes idiomas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Qué maravilloso Dios tenemos. Y a todas nos escucha de la misma manera, con la misma atención, con el mismo amor,
con la misma paciencia y con el mismo deseo de responder a cada una de nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Otro escritor cristiano dijo: la oración no debe ser vista como una forma de obtener cosas de Dios, sino una forma de conocer a Dios. Y eso es muy importante también, hermanas, porque si somos sinceras, muchas veces, ¿para qué oramos? Díganme, ¿para qué oramos la mayoría de las veces? Para pedir. ¿Sí o no? Señor, bendíceme. Señor, mira, yo te pido que tú cuides a mi marido. Yo te pido que esta semana haya una buena entrada. Mira, Señor, dale salud. Y no es que no debamos hacer eso. Y no es que la oración no sea para pedir. No, porque Cristo dijo que pidamos en su nombre. Pero es que la oración tiene que ser algo más que eso. Usa tus pensamientos para hablar con Dios. Todo lo que tú habla con el Señor. Es que con el Señor no tenemos que venir al templo, cerrar los ojos y ponernos en cierta actitud o pose para hablar con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios mentalmente, donde quiera que estemos. Aun cuando no se nos permite en un lugar hablar de nuestra fe, nadie nos puede impedir que oremos mentalmente. En Cuba, cuando yo pasé el instituto, el bachillerato, no sé cómo se dice aquí, en Cuba se dice preuniversitario, no me dejaban tener la Biblia, no me dejaban compartir el Evangelio. Yo siempre tenía que tener la Biblia ahí escondida y me avisaban cuando iban a inspeccionar el lugar donde dormíamos para que no me quitaran la Biblia y bueno, toda la historia esa. Pero a mí nadie me podía impedir que yo orara, porque orar lo podemos hacer con nuestra mente y el Señor conoce nuestros pensamientos. Sí, es bueno sacar un tiempo cada día y estar tranquilas para orar, pero es que nosotros podemos vivir en constante comunión con el Señor. Y cuando eso se hace un hábito, sale solo. Sale solo. Mi hermano ahorita me decía, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, porque en la casa de uno siempre hay algo que hacer. Y para estar allá, me decía ella, para estar allá limpiando y arreglando, dije, me voy para la iglesia. Cuando estemos en las labores de la casa, hablemos con el Señor. Y no solamente para pedir, para agradecer, para contarle de nuestros problemas. A veces por ciertas situaciones de la vida, hay cosas que no tenemos en el momento con quién hablarlas. Vamos a hacer como el obrero aquel de la fábrica. Vamos a hablar con el capataz. Mira, Señor, me está pasando esto, tú sabes que tengo este y este problema, tú sabes que tengo este conflicto, tú sabes que tengo esta confusión en mi mente, tú sabes que tengo este miedo. Habla con el Señor y verás cómo el Señor te da de su paz, te ayuda, te muestra, te habla. El Señor habla de muchas maneras, habla a través de su palabra, pero habla también de muchas maneras. No trates de manipular a Dios. Y reafirma tu confianza en Él. Dios dice, confía en mí y ora de acuerdo a mi voluntad. Ora en el nombre de Jesús. Jesús dijo que oráramos y que pidiéramos en su nombre. No vamos a leer todos los pasajes, pero se los voy a decir y ustedes pueden anotarlo y después los pueden buscar. Mateo 6, 7 y 8. Juan 14, 13. Y ese sí lo voy a leer porque lo tengo aquí cerquita. Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ora en el nombre de Jesús. No dejes la oración así, no termines, es que me parece como que la oración no está terminada. Si no digo en el nombre de Jesús o por Jesús, o bueno, hay diferentes maneras, pero ora en el nombre de Jesús, porque es que eso fue lo que el Señor dijo que hiciéramos. No lo estoy inventando yo, ni es una tradición, Cristo lo dijo. Así que Juan 14, 13, también Juan 16, 23, 24 y 26. En todos esos pasajes Jesús nos manda a orar en su nombre. Dale la gloria a Dios. A veces solamente le damos la gloria a Dios cuando cantamos, en las letras de las canciones. Pero es que en nuestras oraciones
también nosotros podemos y debemos darle la gloria al Señor. Señor, te doy la gloria por, Señor, te glorifico por, Señor, te bendigo por. Un día mi hija me decía, pero ¿cómo que yo voy a bendecir a Dios si Dios es el que me bendice a mí? Pero es que en los salmos, sobre todo el rey David, dice, bendice alma mía al Señor. Y cuando la Biblia me enseña a bendecir a Dios, es decirle a Dios las cosas buenas que Él ha hecho por mí. Señor, yo te bendigo porque me has salvado. Señor, yo te bendigo, te exalto, te glorifico porque tú provees para mi vida, porque tú me cuidas, porque tú me has dado una familia cristiana. Hay tantas cosas por las que bendecir, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. De esta forma estás en el camino de conocer más a Dios. Segundo, profundiza en la palabra de Dios. Así que primero, ora. Y segundo, profundiza en la palabra de Dios. La lectura y estudio de la palabra de Dios nos ayudará a conocerlo correctamente, porque nos ayudará a conocer la personalidad de Dios. En la escuela dominical, recién terminamos este domingo y mañana Sirenia va a tener una clase, un tema como conclusión de los atributos de Dios o de algunos de los atributos de Dios que estamos aprendiendo. Así que no dejen de venir mañana a las 10. Cuando lees la Biblia, conoces los atributos, la personalidad de Dios, porque nos ayudará a conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos en la Biblia, los hombres de la Biblia, las mujeres, los pecados que cometieron, la manera en que vivieron, lo que la Biblia dice de la naturaleza humana, con eso yo también aprendo. Porque aprendo a conocerme a mí y aprendo a conocer también a las personas que nos rodean. Porque nos ayudará a conocer sus promesas. Y así no tenemos que decir como esa mujer que dijo que Dios aprieta pero no ahoga. Cuando conocemos la Biblia y conocemos sus promesas, nadie puede venir a engañarnos. Y nadie puede venir a decirnos algo que no está en la Biblia diciendo que está en la Biblia. Búscamelo. Cuando alguien te dice que algo está en la Biblia, dile, búscamelo, léemelo. Si no, busca tú, escudriña, estudia y pídele al Espíritu Santo que te ayude a comprender. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo, tanta es, Señor, tu misericordia, que te dignas de ligarte con tus promesas y te conviertes en deudor de la criatura a quien le perdonas. O sea, Dios le da sus promesas a los hombres, a las mujeres como nosotros, que somos pecadores o pecadoras, que fallamos y sin embargo Dios ya ha dado su promesa y Dios la cumple o no la cumple, mi hermana. Sí, a pesar de, dice la Biblia que aunque nosotras fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dice, Dios no puede negarse a sí mismo, ya Él lo prometió y lo va a cumplir. Y cuando uno conoce todas esas verdades de la Biblia, eso te anima en el diario vivir, porque no siempre tenemos la Biblia a la mano, ni siquiera el móvil ahí para estar buscando ahora que se busca todo en el móvil, pero cuando lo tenemos aquí, es una ayuda y un aliento increíble, porque están viniendo a nuestra mente en los momentos en que más lo necesitamos. Hay que conocer las enseñanzas de Jesús. De esta forma, estás en el camino de conocer más a tu Rey. Tercero, memoriza pasajes de la Biblia. Y yo sé que aquí me van a decir, ay, Gigani, pero memorizar, yo nunca he sido buena en eso. Yo les pregunto, la mayoría aquí, a ver, ¿ya Natalia está por aquí? Bueno, ahí están los más, aquí ya todas, no voy a decir edad, pero estamos ahí, las más jóvenes, las menos jóvenes. Cuando estábamos en la escuela y había que aprenderse algo de memoria, aquí como le dicen las tablas, los productos, ¿cómo le dicen? Las tablas. ¿Qué había que hacer para aprenderse las tablas? Eso que dice Ana, repetir y repetir y repetir y repetir. Si yo quiero aprenderme algo de la Biblia, ¿qué tengo que hacer?
repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es cierto que mientras más pasen los años, más difícil es memorizar, pero no es imposible. No te creas esa mentira de que ya tú no puedes, de que ya estoy muy mayor, yo no tengo memoria, a mí todo se me olvida. Eso no es cierto. A ti todo no se te olvida. Hay muchas cosas que tú las tienes ahí y no se te olvidan. A no ser que uno tenga una enfermedad, ¿verdad? A no ser que uno tenga Alzheimer o demencia. Tú sabes dónde tú vives, tú sabes tu dirección, tú sabes cuál es el autobús que tienes que coger, tú sabes dónde tienes que bajarte, ¿sí o no? Tú sabes dónde tienes la ropa, cómo se cocina el arroz, o sea, lo que tú haces diariamente. Lee la Biblia. No te aprendas el Salmo 119, pero apréndete el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Apréndete Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Escoge pasajes cortos o coge un texto y divídelo en 2 partes o en 3 y ponlo ahí en el espejo, en la nevera con un imán. Escríbelo. Estoy ahí con algunas hermanas para que escriban. Cuando uno escribe, mis hermanas, los pensamientos se ordenan. Yo sé que es difícil, yo sé que hemos perdido la costumbre. Las más jóvenes ahora con los móviles y los ordenadores, le das un lápiz y no saben. Y con estos 2 dedos, pum, 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 te escriben al momento. Yo sé que se ha perdido un poco, pero escribe con un lápiz, con un boli. Escribe el texto, memoriza la Biblia, porque eso no hay, les digo que no hay nada mejor que memorizar. Hay personas que les resulta difícil memorizar y, como les decía, escoge partes significativas. Ya les puse algunos ejemplos. Este procedimiento te ayuda a conocer a Dios. Si yo sé que Dios es mi pastor y que nada me faltará, cuando yo tengo una necesidad, ese texto va a venir a mi mente. ¿Verdad? ¿No es así? Y si yo sé Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice? Ayúdenme. Yo sé que, Señor, yo te amo y yo sé que esto que está pasando ahora me va a ayudar para bien. ¿Y de dónde yo saqué eso? Del texto que memoricé un día. Y por ahí hay un pasaje que dice, el Señor es mi ayudador, no temeré, Hebreos 13:6, lo que pueda hacerme el hombre. Estoy en una situación difícil en mi trabajo, en la escuela, algo injusto. Señor, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, porque tú eres mi ayudador. ¿Y de dónde salió eso? De la Biblia. Pero lo tengo aquí y me lo aprendí un día y lo estoy repitiendo y lo estoy memorizando y lo estoy creyendo. Ese es el camino de conocer más a Dios, a tu Rey. Cuarto y último, no te des por vencido. Conocerás a Dios. Así que ora, haz de la oración un hábito constante cada día. Lee la Biblia, memoriza pasajes de la Biblia y no te des por vencida. Conocerás a Dios. Tenemos momentos que nuestra fe atraviesa grandes desafíos. Pueden venir enfermedades, muerte, divorcio, bancarrota, desempleo y podemos seguir mencionando muchas cosas difíciles que pueden y que llegan y que van a venir a nuestra vida. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La Biblia nos dice y nos manda a que seamos perseverantes en la oración y en la lectura de la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8? Y es uno de los pasajes que tengo como lema en mi vida. Cuando Betsabé dijo al principio Josué 1, yo dije, ay, que lee el 8, pero bueno, leyó el 9, no importa, está ahí mismo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios le dijo eso a Josué, recuerden que Josué
iba a ser ahora el nuevo líder del pueblo. Tremenda responsabilidad. Josué había visto lo loco que era su pueblo, que andaban siempre como cabras, desobedientes, olvidando lo que Dios había hecho. Y el libro, Dios se estaba refiriendo a la ley que Él le había dado a Moisés, no esto que tenemos nosotros. Nosotros lo tenemos más completo. Nosotros tenemos toda la revelación. Josué tenía este pedacito. Y Dios le dijo, si eso que está ahí tú lo haces y no se aparta ni a izquierda ni a derecha y tú lo cumples y le obedeces, todo te va a salir bien. No le dijo que no iba a tener problemas, pero le dijo que todo le iba a salir bien. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando obedecemos a Dios, lo conocemos más. La oración y la lectura de la Biblia cambiará nuestro carácter en la medida que vayamos conociendo a Dios. La oración y la lectura de la Biblia cambiará nuestros pensamientos porque los vamos a sujetar a la mente de Cristo. La lectura de la Biblia y la oración cambiará nuestros valores cuando Dios te muestre los suyos para la vida, el matrimonio, la familia, los recursos. En estos días, cuando estaba discipulando a una hermana, le decía, mira, cuando Dios entra en la vida de una persona, la manera que la persona tiene de ver la vida tiene que cambiar. Si no cambia, no hay una verdadera conversión. Porque cuando uno conoce a Dios, conoce al Rey, ora, lee la Biblia, lo que antes tenía valor, deja de tener valor. Lo que estaba en último lugar, comienza a estar en otro lugar. Lo que estaba en primer lugar, se desplaza un poquito. Dios nos enseña a ver la vida de otra manera. Aprendemos a conocerlo más. Los oídos de Dios nunca están cerrados a las palabras de sus hijos. Jesús quiere también que abras tu corazón, que abras tus oídos a su palabra. Hermanas, muchas veces hacemos énfasis en la oración y mucha oración, y está bien, y es el tiempo en que nosotras hablamos con Dios, pero para que Dios hable a tu vida, tienes que abrir la Biblia. Bueno, pero es que Dios no me habla, no sé lo que tengo que hacer. Lee la Biblia. Lee la Biblia. No hay manera mejor. Tú hablas con Dios y Dios te habla a ti y me habla a mí a través de la Biblia. Termino con el pasaje de Jeremías 9:24. Un pasaje que también a mí habla mucho a mi vida. Y a veces tenemos conceptos ahí, tenemos ideas dándole vuelta en nuestra cabeza equivocadas. Y recuerden, estamos hablando a mujeres cristianas. Jeremías 9:24, pero voy a leer desde el 23. Fíjense que ese pasaje, al menos en mi Biblia, se llama El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, hermanas, no nos alabemos por quienes somos, ni por lo que tenemos, ni por lo que conocemos, ni por el tiempo que llevamos en el Evangelio. Dice Dios que si en algo hubiéramos de alabarnos, que no creo que debamos alabarnos en eso, pero bueno, Dios dice que si alguien se hubiere de alabar, que se alabe que en entenderme y conocerme. Y como eso en esta tierra va a ser difícil, yo creo que muy pocos se pueden alabar en eso. Pero Dios nos pide a todos sus hijos, que le conozcamos. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere intimar más en su relación contigo. Dios quiere ser algo más que tu Salvador. Él quiere ser tu amigo, como lo fue de Abraham. Él quiere poder
hablar contigo cara a cara como lo hizo con Moisés. Él quiere revelarte lo mejor de Él para tu vida. Eso es personal. Eso, la adoración corporativa en la iglesia y la enseñanza en la iglesia, como lo que estamos haciendo hoy, es muy bueno. Pero no hay nada como la manifestación personal del Señor contigo. Eso es algo especial. Es algo maravilloso. Que no te lo va a dar nadie. Eso depende de ti y de mí. O sea, yo tengo que buscar a Dios. Juan Carlos no lo puede hacer por mí. Ninguna de ustedes lo puede hacer por mí. Cada una de ustedes tiene que buscar a Dios de manera personal. Tiene que orar y leer la Biblia cada día. Es lo ideal, es lo maravilloso para poder conocer más a nuestro Rey. Así que, hermanas, para ser mujeres del reino, debemos conocer más a nuestro Rey. Y eso solamente se logra, ustedes lo saben, con una vida de intimidad con el Señor, de oración y de lectura de la Biblia. Que el Señor les bendiga y que podamos animarnos con esta verdad. La reunión de junio, con el permiso de Antonia, no la vamos a hacer aquí. Después Antonia va a dar los detalles, solamente les voy a decir que va a ser fuera, que vamos a tener paella, que vamos a tener muchas cosas deliciosas y que el tema va a ser: las mujeres del reino tienen buenas relaciones. Ese día todo el mundo tiene que participar con una buena cara, con un espíritu de afabilidad, de amabilidad, de alegría. Podemos ir más cómodas. Bueno, ya después Antonia en su debido momento les dirá. Así que esperamos que vosotras y muchas otras se añadan. Y recuerden que hay sorpresa para las que hayan venido a los 3 encuentros. No estamos ni pasando asistencia ni llenando un papelito. Ese día vamos a confiar en la honestidad de cada cual, porque vamos a tener sorpresas para las que hayan venido en abril, en mayo y después en junio. Así que el Señor las bendiga mucho.